Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Ya nos acompaña en este espacio el arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo, con quien vamos a dialogar sobre el proyecto de ley de oportunidades que ya ha mencionado el presidente de la República, que se enviará pues un proyecto de ley justamente dividido en 3 partes. Ministro, buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. ¿Para cuándo se tiene previsto enviar ya este proyecto que ha sido tan cuestionado y que también ustedes han mencionado que es necesario para generar mayores plazas de empleo para nuestros ciudadanos? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por este contacto a través de la tecnología denominada Zoom, de la cual ahora nos valemos los seres humanos. Este sistema telemático llegó junto con la pandemia para quedarse. Solamente le quiero hacer una corrección con el debido cariño y respeto. No es que ha sido el proyecto de ley tan cuestionado, no es verdad. Se ha cuestionado un error que se deslizó y el presidente de la República, con una honestidad intelectual propia de él, ha aceptado que es un error, pero de allí a afirmar que ha sido tan cuestionado no es verdad. Yo he sociabilizado este proyecto con muchísimos actores de la vida nacional, con los sindicalistas todos, bueno, no todos, casi todos, los sindicalistas en este país. He sociabilizado, la parte conceptual me refiero, con las cámaras de la producción, con la mesa especializada de la Asamblea, aprovechando mi experiencia legislativa, 8 años de legislador, 4 de ellos en el CAL y 2 de ellos como vicepresidente del Congreso del Ecuador, y sociabilizado con ustedes, con todos los medios de comunicación. Por lo tanto, el proyecto tiene gran apoyo porque hay 6 millones de personas, o casi 6 millones de personas, que están esperando que se haga algo con respecto a los perdón, que tenía una llamada, con respecto a los desempleados, subempleados o informales que pululan por las calles de todo el país, de las ciudades de todo el país, sin empleo. Y esa actitud del gobierno de presentar un proyecto que pueda generar hasta 2 millones de empleos en 4 años de gobierno es muy importante. Por lo tanto, ahí sí me permito corregir. Ministro, pero hablamos de cuestionamientos tanto del Ejecutivo como del Legislativo y también de las organizaciones sociales, quienes han tenido una postura de no compartir ciertos artículos que se señalaban en este proyecto, que si para ustedes en el Ejecutivo pues era importante y también apoyaba a la reactivación económica y a la generación de empleos, pues había otro lado también que lo cuestionaba. En este sentido, la Asamblea en su momento pues se lo devolvió porque consideraba que existía vacíos de inconstitucionalidad, y el propio presidente a través de una entrevista mencionó que había ciertos errores, sobre todo en el artículo 75. Errores, como se dijo, que se pueden enmendar, se pueden arreglar, y sobre todo ahora que ha mencionado que se va a presentar un nuevo proyecto dividido en 3. En ese sentido, ministro, yo le pregunto, ¿cómo estarán divididos estos proyectos? ¿Qué van a contener y qué cambios tendrán o aún están en elaboración? Precisamente le acabo de decir hace pocos minutos que el gobierno ha aceptado que hay ese error en el artículo 75. Y repito, hay un error en el 75, y eso se va a corregir. Pero de allí a afirmar que ha habido serios cuestionamientos, perdónenme, pero ciertos líderes sindicales se opusieron a este proyecto aún antes de redactar el artículo número 1. El simple hecho de mencionar que no vamos a topar el Código del Trabajo, que data de 1938 y que no ha servido para mayor cosa en los últimos gobiernos, en las últimas décadas para generar empleo, es absolutamente cierto. Y si no, fijémonos en los resultados, pues tenemos 5.8 millones de ecuatorianos que conforman la población económicamente activa que no tiene empleo. Queremos que esas cifras se mantengan y se agudicen aún más. No le pida usted al presidente Lasso ni al gobierno del encuentro que haga lo mismo que hicieron pretéritos gobiernos, porque ahí están los resultados. Entonces, planteamos desde el inicio del gobierno, desde el inicio, presentar un proyecto alternativo, diferente, sin topar, repito, el Código del Trabajo, para que este nuevo marco legal sí genere fuentes de trabajo y empleo, a través del hecho cierto de que sobre todo microempresas, los microempresarios, las MIPYMES, pierdan el miedo a incorporar nuevos trabajadores a su nómina, pierdan el miedo a invertir capital fresco o de riesgo o incluso capital extranjero o nacional, que pierdan el miedo a abrir nuevas sucursales. Solo así se genera empleo.
déjeme decirle que no se genera empleo si ponemos los dedos. No, se genera empleo si generamos seguridad jurídica. Esa es la parte conceptual del proyecto. De modo que si usted me dice que se han opuesto algunos sindicalistas, pero si esta ley no está dirigida a los que tienen empleo, esta ley está dirigida a los no trabajadores, a los que no tienen empleo, respetando, eso sí, todos los derechos de los trabajadores que sí tienen empleo, pero preocupándonos básicamente de aquellos que no tienen ese derecho, que es el más básico después de la vida. ¿Pero qué pasó, ministro, al interno? Se supone que hay un sinnúmero de asesores que buscan que pues el proyecto salga pues en beneficio de todos los ciudadanos y acorde a la Constitución, a la norma suprema, para que no exista contradicciones. ¿Qué sucedió? No, si no está en contra, ¿Qué sucedió, si no está en contra de la Constitución. ¿Qué sucedió al interno, ministro, para que... Ministro, permítame solamente terminar la pregunta. ¿Qué pasó al interno para que el presidente diga, bueno, sí hay errores, sí hay cosas que corregir? Porque él lo ha señalado, no lo estoy diciendo yo, lo había dicho ya el presidente en una entrevista. ¿Que por qué se cometieron estos errores? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? A esa línea me voy, señor ministro. Ok, déjeme contestarle. Cuando se comete un error se debe tener la decencia de decir que se cometió un error. Y esa es la honestidad intelectual del presidente, y la mía también. Estamos diciendo que se cometió un error con respecto al artículo 75 y eventualmente alguno más. Estamos aceptando ese error, pero no es posible que solo nos fijemos en ese error y no en las virtudes enormes que tiene el proyecto. No, hay cosas positivas, por supuesto, claro que sí, cosas interesantes. Entonces, pero dígalo. Lo estamos... No es posible. Es que no es posible que solo nos fijemos en ese error que ya fue aceptado, por Dios. Repito, ya fue aceptado ese error y se lo va a corregir, sin duda. Es un error. Cuando una persona inteligente e intelectualmente honesto comete un error, lo dice, y lo ha dicho el presidente. Y es lo correcto. Pero no podemos repetir 42 veces de ese error, ya, pues aceptamos que fue un error, pero vamos a lo positivo. Tenemos grandes ventajas para ustedes, las mujeres. Estamos poniendo en el proyecto. Se elimina el IVA en pañales, en mascarillas, en alcohol, en gel antibacterial. También se elimina el ICE en los planes de telefonía, en zonas francas, libres de impuestos. Se elimina el 2% en las microempresas, impuestos innecesarios. Y tema de inversiones que son positivos. Hay dos lados, y eso es lo importante, pero también reconocemos y queremos respuestas de lo otro que también ha incomodado. Y hay que responder. Y justamente usted, que representa una cartera de Estado tan importante como la de trabajo, es necesario escucharlo y saber cómo se está cambiando esta situación, que ya el presidente ha dicho, bueno, vamos a presentar un proyecto dividido en 3 justamente para mejorar y enmendar esos errores que se cometieron inicialmente. Entonces yo le pregunto ahora, ¿en qué tiempo estará listo? Qué bueno que usted acaba de señalar cosas importantes para las mujeres. Lo pensaba hacer yo, pero usted lo dijo y eso me agrada sobremanera. Estamos dándoles a las madres de familia un tiempo de licencia por maternidad importante, entre 16 semanas a 12 semanas u 8 semanas, y correspondiente con 1 hora diaria de lactancia, 2 horas diarias de lactancia o 3 horas de lactancia. Usted se olvidó de anotar aquello, yo señalo, porque estamos muy preocupados de que no solamente 7 de cada 10 ecuatorianos no tengan empleo, sino algo más grave. Solo 1 de cada 4 mujeres tiene empleo. Por lo tanto, hay que fijarse en aquellas 3 de 4 mujeres que no tienen trabajo, y hay que fijarse en los jóvenes también. De tal manera que hay cosas muy importantes. Estamos ampliando la posibilidad de que los artesanos suban de 20 operarios a 48, a fin de que se contraten más operarios. Estamos estableciendo una ayuda sustancial a las empresas y a los trabajadores para que no corra aquello del 35% de recargo cuando se contrata. Por ejemplo, le doy un ejemplo rápido a usted que es mujer. Una mujer va a dar a luz, se necesita en la empresa FM Mundo, se necesita alguien que le reemplace a usted mientras dura el periodo de maternidad suya. Se contrata un reemplazo. ¿Por qué se le va a cargar el 35%? Estamos eliminando aquello. Estamos estableciendo que no necesariamente se han de trabajar 8 horas diarias, necesariamente, sino que podrán distribuirse las 40 horas semanales que se mantienen, ojo, para que no haya malas interpretaciones, esas se mantienen completas, las 40 horas, pero es evidente que hay
sistemas o negocios que necesitan más número de horas los viernes que los lunes, un restaurante, por ejemplo. De tal manera que estamos aperturando la opción de que pierdan el miedo, sobre todo las microempresas, las MIPYMES, que deben ser las grandes generadoras de empleo, para que contraten más gente. Eso es lo que estamos haciendo en la ley. Estamos reversando aquella opinión que la tuvimos en su momento, y que usted pregunta qué se cambiará, de que las utilidades sean entregadas el 15% completo a los trabajadores, y ya no con el tema de las cargas, sino que el 15% sea completo. Pues va ahora el 10% para los trabajadores y el 5% para las cargas, porque hemos sabido escuchar parte de la acción de un gobierno, y Guillermo Lasso enarbola y lidera el gobierno del encuentro, teniendo en cuenta que esta es la oportunidad para generar una buena ley, que ha escuchado a las partes. Tanto es verdad que hemos escuchado que cambiamos aquello de las utilidades que acabo de decirle. Es más, hemos añadido que el reparto de utilidades no tendrá límite ni tampoco caducidad en el día de las vacaciones para los trabajadores, porque nos preocupan mucho los trabajadores, pero nos preocupan incluso más los no trabajadores, aquellos que no tienen empleo. Por tanto, sí estamos cambiando unas 2, 3 cosas quizás, porque el proyecto es muy bueno. Por eso es que no es aceptable que se diga que ha tenido duras críticas. ¿Por qué no hablamos de los enormes apoyos que ha recibido el proyecto por parte de más de 5 millones, hasta casi 6 millones de ecuatorianos que están esperanzados de que esta es la oportunidad para conseguir empleo? Porque no solamente son aquellos 5.800.000 ecuatorianos, sino sus familias que están esperando con urgencia que esta ley vaya a la Asamblea, sea debatida, y en ese debate se corrijan los errores, porque no existe ley perfecta, no existe, pero toda ley es perfectible. Por eso es que el presidente, con mucha honestidad intelectual y de todo orden, ha manifestado el error en aquel artículo 75, pero vamos, está aceptado eso, pero también tenemos que hablar en la necesidad imperiosa de generar seguridad jurídica, conjuntamente con el trabajo transversal de los otros ministerios del Estado para recabar inversión extranjera, traer capitales nacionales y establecer aquello que se ha vuelto ya una frase de cajón del gobierno, de este gobierno del encuentro, que es más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Pero para ello necesitamos que se dé aquella axioma de que mientras más flores ecuatorianas estén fuera de las fronteras patrias, más empleo habrá en el Ecuador. Mientras más banano y café ecuatorianos estén fuera del Ecuador, más empleo se genera al interno del Ecuador. Por eso es que estamos estableciendo este apoyo a los artesanos, este apoyo a los emprendedores, este apoyo a las mujeres, a las madres de familia, este apoyo a la familia ecuatoriana que hoy por hoy tiene a casi 6 millones de ecuatorianos en absoluto desempleo. Ministro, tras la decisión que en su momento tomó el CAL, ¿usted considera que de alguna forma se trató de obstruir al gobierno en este proyecto de ley? Lo que quería el gobierno es que se debatiera la ley y que precisamente se mejorara la ley. Porque, repito, no hay nada perfecto. Una ley no es perfecta, no existe la ley perfecta. Y perdónenme que apele a mis 8 años de legislador, 2 como vicepresidente. Nunca he visto yo un proyecto perfecto. Por lo tanto, esa era la intención del gobierno, de que se debata. Para ello, el CAL tenía que aprobar, calificar en este caso y direccionar a una comisión legislativa. Hoy existen, con el legislador hasta el 14 de mayo último, habían, me parece que eran 12 comisiones legislativas permanentes. Hoy existen 14. Por tanto, y con 9 miembros cada comisión. Era importante que esos 9 miembros de la comisión direccionada puedan debatir el proyecto. Lo que no estuvo bien es que el proyecto no sea ni siquiera leído por comisión alguna, porque no se dio la posibilidad de que sí direccione el proyecto a una comisión legislativa permanente. Pero el gobierno del encuentro es un gobierno que sabe escuchar, y en base a esa forma de ser, es que ha resuelto el dividir en 3 y remitirlo a la Asamblea. Está bien. Eso lo que significa es la apertura necesaria, porque estamos pensando en los 5.8 millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Ministro, justamente usted ha mencionado, con su experiencia en el legislativo en su momento, ¿cuánto tiempo, una vez que ustedes envíen el proyecto de norma a la Asamblea, les tomará justamente al legislativo para resolver y pues ya enviar al Ejecutivo con la aprobación de la Asamblea Nacional? Si el proyecto va con el carácter de urgente económico, tiene que ser resuelto en 30 días. Eso dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por eso era necesario, repito, que el CAL lo calificase. No sucedió aquello, el gobierno muy abierto a la opinión ajena. Porque mire, en democracia hay que saber respetar la opinión ajena. Hay que saber respetar.
y nosotros respetamos la opinión ajena. Lo que no es tolerable es que otros no acepten nuestra opinión. Y cuando se les dice abiertamente y con enorme franqueza que se cometió un error, se agarran ese error para para magnificar aquello y no hablan de las cosas positivas a favor de las mujeres y los jóvenes. Reitero, yo estoy aquí como ministro del Trabajo para generar ese ambiente amigable. Repito esta frase para que algunos escuchen. Ambiente amigable entre trabajadores y empleadores. Y lo más amigable del mundo es corregir los errores de ambas partes. Porque también me parece que ha sido un gran error de ciertos, pues, por suerte no muchos, dirigentes sindicales que se oponían a esta ley aún antes de haber leído ni siquiera una coma, peor un párrafo, peor un artículo, peor la ley propiamente dicha. Entonces, seamos sensatos, hagamos las cosas en beneficio de quién, no del gobierno, no de los sindicalistas, no de la prensa, de los desempleados en este país. Y cuando usted me dice que están algunos sindicalistas preocupados, yo les respondo, no se preocupen. Las garantías de todos los trabajadores que están en este momento con empleo están garantizadas. 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y la afiliación al Seguro Social. Por lo tanto, no tienen de qué preocuparse. Es más, les paso el dato a través de FM Mundo. Una vez más, no se preocupen porque todos los derechos de los trabajadores están absolutamente respetados. Pero les exhorto a que empiecen a preocuparse de los desempleados. Me imagino que aquellos dirigentes sindicales, algunos tendrán hijos, familiares y parientes que están sin empleo. Por ellos estamos preocupados, por los que no tienen empleo. Repito, se respetan todos los derechos de los trabajadores, pero queremos que se respete el derecho de los que no han conseguido empleo a que lo consigan. Queremos que se respete el derecho a aquellos que no están afiliados a la Seguridad Social, sean afiliados y así empecemos a salvar al IES con mayor número de aportantes y aquellos que se incorporen al mercado laboral formal puedan acceder a un préstamo hipotecario, a un préstamo quirografario, a curar su maltrecha salud a través del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo tanto, ya que usted me habla de errores, es un serio error oponerse a un proyecto de ley, aquellos que dirigen sindicatos, pero son sindicatos de trabajadores, pues. Nosotros estamos hablando con los no trabajadores. ¿Cuántos empleos se prevé, ministro, con esta ley ubicar a las personas que no tienen trabajo? Hay una asociación de desempleados, hay varias asociaciones de desempleados. Pero usted, a través de este medio de comunicación, FM Mundo, quienes aprecio tanto, está en este momento al aire y le aseguro que hay miles de desempleados que están escuchando este programa. Y esos miles de desempleados, de esta forma llegamos a los desempleados, además. Esa es mi respuesta a su legítima pregunta. Miles de desempleados que al oír esta entrevista dirán, queremos una ley que nos dé posibilidades de trabajo a los que no tenemos trabajo. Nada, escúcheme bien, nada es más precario que no tener empleo, nada. Por tanto, esa precarización o precariedad de no tener empleo es la que estamos enfrentando. Y yo por eso les exhorto y les exhorté cuando me he reunido con prácticamente todos los dirigentes sindicales en este país, les exhorté a que nos preocupemos de los no trabajadores. Y si me manifestaban ello, y con legítimo derecho, de que se preocupaban, digo yo, por los trabajadores, les dije, no se preocupen, porque todos los derechos de los trabajadores están absolutamente garantizados. Preocúpense de los no trabajadores. Ministro, para cerrar, este nuevo proyecto también supone una prueba para la Asamblea Nacional y que se demuestre que se quiere trabajar por el país y de alguna manera llegar a una conciliación ante los roces que ha existido entre el Legislativo y el Ejecutivo. Sería como una prueba de fuego, por así llamarlo, a ver qué tratamiento se le da a esta normativa que ustedes enviarán, porque será decisivo o posiblemente se podría, a la tan sonada muerte cruzada que se ha anunciado también en varios sectores, ¿es la prueba que tiene el Ejecutivo con la Asamblea Nacional? Yo le quitaría la palabra fuego, pero sí le acepto que es una prueba, claro que es una prueba, todo proyecto de ley es una prueba. Mire, yo como legislador de oposición, en el periodo anterior y tras anterior, logré aprobar algunos proyectos de ley de mi iniciativa, por ejemplo, la ley de los bomberos, y logré aprobar la ley minera, pero lo hice porque supe parlamentar. Por eso se llama parlamento, porque ya se va a parlamentar, a hablar. Y cuando yo presenté estos proyectos, créame, y lo digo de corazón, era una prueba para mí, pues, el tratar de convencer a los legisladores en ese tiempo oficialistas, vamos, al correísmo, de que la ley era buena. Y fíjese que al final, luego de una lucha de 3 años y medio en el primer caso que acabo de mencionar, y de casi 4 años, 2 años en el otro, en el segundo, que acabo de mencionar, logré. Con esto le respondo de que sí, claro, es una prueba. Yo he pasado por esas pruebas y he estado 8 años en esas pruebas. Y si usted me pregunta qué es una prueba, claro que es una prueba.
le quitaría el de fuego, porque esto no es una guerra, esto no es una guerra, esto va en beneficio de los desempleados, de los ecuatorianos, de los que quieren una oportunidad. Por eso es que el gobierno ha titulado esto como la ley de creación de oportunidades, porque esta es la oportunidad histórica de generar esas oportunidades. Y si no, que alguien me dé otra receta, pues, perdónenme, pero el Código del Trabajo no sirvió cuando la pandemia, no sirvió cuando el terremoto del 16 de abril del 2016, y no ha servido en las últimas décadas una ley como la ley, el Código del Trabajo, que data de hace 83 años. Entonces, no nos pidan que hagamos lo mismo de siempre, porque los resultados serían los mismos de siempre. Y son tan dramáticos que nos da vergüenza nacional el repetirlos. Pero es verdad, solo 3 de cada 10 tienen empleo, pero fíjese, 3 de cada 10, que es apenas el 30%. ¿Qué pasa con ese 70%? Entonces, la respuesta a su pregunta, muy lógica, por supuesto, es sí, es una prueba, pero es una prueba para la Asamblea, que tiene que debatir el proyecto, que tiene que mejorar el proyecto y que tiene que promulgar el proyecto. Esa es la prueba que tiene la Asamblea. Y como yo fui asambleísta, soy sin duda alguna muy respetuoso de la Asamblea, tan respetuoso que cada vez que me llaman a comparecer en las comisiones, sobre todo la de los derechos de los trabajadores, acudo en forma entusiasta, porque ese es el deber que tenemos los ministros de Estado y los funcionarios públicos. Pero la cancha, una vez que entreguemos los proyectos, está en la Asamblea, y ellos son los que tienen que debatir. Es más, deben sociabilizar el proyecto, a invitarnos a autoridades, a sindicalistas, a medios, a organismos nacionales, organizaciones sociales, invitar a actores, ya sean detractores o propulsores de la ley. Es lo que se llama sociabilización. Es que esa es la democracia. Lo que está mal es que no se debata. Tiene que debatirse, y cuando por ahí alguien encuentra un error, hay que corregir el error, más todavía si se acepta el error. Por lo tanto, por supuesto, entonces, por eso es que, y mil disculpas haberle dicho al inicio, que no está bien que nos preocupemos solo de ese error del 75, porque no hablamos también de los grandes beneficios que esta ley va a traer a casi 6 millones de ecuatorianos. Listo, ministro. Muchísimas gracias por resolvernos, por contestar algunas inquietudes que se han tenido respecto al pronunciamiento del señor presidente en cuanto ya a enviar un nuevo proyecto justamente dividido en 3 que deberá conocer la Asamblea Nacional. Agradezco nuevamente su presencia en este espacio. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para seguir profundizando sobre el tema. Que tenga una excelente jornada. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a usted.